Bienvenidos, ahora vamos a trabajar las proporciones con un dato desconocido. Tenemos como siempre un problema de inicio para ilustrar esto. Para preparar galletas de chocolate, la razón entre la cantidad de harina y chocolate en gramos es 5:3. Esta es la razón que vamos a utilizar. Si Beatriz utiliza un paquete de 150 gramos de harina, ¿cuántos gramos de chocolate debe utilizar? Representa la cantidad como X gramos. La razón 5:3 significa que por cada 5 gramos de harina vamos a necesitar 3 gramos de chocolate. Entonces podríamos utilizar una tabla. Miren, harina con harina, chocolate con chocolate. En la razón de harina son 5 gramos. Son estos 5 que están aquí. Luego, Beatriz utiliza 150 gramos. Son estos 150 que están aquí. Si utiliza 5 de harina, va a ocupar 3 de chocolate. Entonces, ¿cuánto de chocolate va a ocupar para 150 gramos de harina? De eso se trata. Entonces aquí viene el punto. ¿Cómo se incrementa de 5 a 150? ¿Por cuánto multiplico el 5 para que me dé 150? Ustedes lo pueden ver aquí, que habría que multiplicar por 30. Porque al multiplicar por 30 el 5 le va a dar 150. Eso significa que para hallar el valor de X, el 3 también lo debo multiplicar por 30. Entonces, ¿cuánto es 3 por 30? Aquí tendríamos la razón. Mire, 5 es a 3, como 150 es a X. Entonces aquí va. 5 por 30 dio 150 y 3 por 30, ¿cuánto da? Eso va a ir en X. 3 por 30 obviamente serían 90. Quiere decir entonces que serían 90 gramos de chocolate los que tendría que utilizar para 150 gramos de harina. Esa es una manera. La otra manera es más sencilla, porque la otra manera sería simplemente dividiendo, como utilizando la relación consecuente igual antecedente entre valor de la razón, que es una fórmula que hemos venido utilizando bastante. Al utilizar esta fórmula podríamos perfectamente dividir el antecedente entre el valor de la razón, es decir, 150 dividirlo entre 5/3. Esa es la forma más sencilla. Aquí recuerden que hemos enseñado que para poder dividir entre una fracción es mejor convertirlo a una multiplicación. Entonces en lugar de entre vamos a poner por y le tenemos que dar vuelta a la fracción. Entonces sería por 3/5, 150 por 3/5. Es esto. Entonces al tener 150 por 3/5 se puede simplificar el 150 con el 5. Entonces aquí se puede sacar quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 150 es 30. Entonces ahí es donde queda 30 por 3, tal cual ustedes pueden ver. Entonces 30 por 3 otra vez surge o nos da 90. Entonces por cualquiera de los dos caminos usted puede resolver esto de una manera sencilla. Yo le aconsejo la segunda manera, utilizando la fórmula consecuente igual antecedente entre valor de razón, porque están más familiarizados con ella y no tienen que ir tanteando por cuánto multiplicar, ¿verdad? O por cuánto dividir para poder hacer crecer o disminuir la proporción. 90 gramos la respuesta. En el caso del primer procedimiento, la ventaja es que no necesita identificar ni antecedente ni consecuente. Simplemente tiene que calcular por cuánto va a multiplicar o por cuánto va a dividir, ¿verdad? Para mantener la correspondencia entre la harina y el chocolate. En resumen, para encontrar un dato desconocido en una proporción se puede utilizar la propiedad de las proporciones, identificando la cantidad de veces que ha aumentado uno de los datos. Por ejemplo aquí, ¿por cuánto multiplica el 3 para que le dé 120? Pues por ese mismo número va a multiplicar el 2 para que le dé X. Así lo tiene que hacer y de la misma manera los demás. Aquí, por ejemplo, ¿por cuánto multiplica el 14 para que le dé 140? Pues por el mismo número va a multiplicar 10 para que le dé X. Y aquí sería, si tengo 7, aquí tengo X, entonces ¿por cuánto multiplico el 3 para que dé 120? Por lo mismo va a multiplicar el 7 para tener X. Y en la última, ¿por cuánto multiplica el 40 para que le dé 200? Por ese mismo número va a multiplicar el 50 para obtener X. De esa manera van a trabajar.